De la Facultad de Ciencias Sociales, la facultad estuvo tomada y más allá de las contingencias que generaron esa toma, venía pensando toda la semana la relación de carta abierta con las contingencias políticas que generalmente se sintetizan y se desarrollan de una manera previsible porque más o menos todos intuimos en una lectura de las noticias después qué es lo que aquí se va a diagnosticar. Eso es interesante porque tenemos una referencia común, una identidad de grupo política bastante clara. Pero me preguntaba cómo, y los invito también a reflexionar en esto, cómo puede reaccionar Carta ante un hecho de esta característica, cuando el decano de la facultad, Sergio Caletti, es integrante de Carta, es un militante político histórico, escritor, ensayista, uno de nosotros. Mi dilema, y fue el dilema de toda la semana y lo sigue siendo, es si yo a Caletti le puedo... Si ante una puteada de la masa sudorosa en las marchas yo puedo decir Caletti la puta que te parió. No lo tengo resuelto, evidentemente. Acá hay mucha gente amiga de Caletti, amiga personal supongo. Pero es un dilema que a mí me parece que Carta podría pensar, más allá del ejemplo... Perdona, ¿qué culpa tiene Caletti? Por eso. Ese es el dilema. No sé si tiene culpa, ese es el dilema. Bueno, eso es lo que me interesaría discutir acá, digamos. Cuando en Carta suceden cosas que, como decía, automáticamente intuimos las respuestas que vamos a tener mayoritarias, pero cuando acá un funcionario de la facultad, a mí por lo menos me generó este dilema, que quizá al señor no se lo genera, a mí me lo generó. No sé hasta qué punto él es responsable, no sé hasta qué punto él podría decir muchas cosas más que dice, no sé hasta qué punto él podría analizar lo que significa la militancia juvenil universitaria de otra forma de la que lo hace. Pero me quiero correr del ejemplo Caletti. Quiero pensar en Carta esta idea de que, la teníamos supongo hace unos meses, o en algunas instancias, algunos acontecimientos habían producido esta idea de que cualquier crítica, aún en su buena fundación, no tenía legitimidad, dado que esa crítica le hacía el juego a la derecha, para decirlo de alguna forma. ¿Pero de quién lo acusás? No estoy hablando ya de Caletti, estoy hablando de otra cosa. Sabía que iba a generar cierta suspicacia lo que decir, por eso lo digo, ¿no? Un poco por esto, porque me parece que lo interesante de Carta, y así me parece muy interesante que lo expresó Yasky es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Yasky puede venir acá a decir que él va a apoyar las medidas que del gobierno considere que incluyen a los trabajadores, pero también puede ser crítico de medidas que él no vea con buenos ojos. Y cuando se dice crítico, se dice también la posibilidad de acá hablar sobre la universidad pública, hablar sobre la relación del gobierno con la universidad pública, el rector Ayú, que es un aliado del gobierno. Y en general me parece que podríamos darnos lugar, es un contexto de quizás menor efervescencia política, por lo menos estos días, 2 días para atrás, 2 días para adelante, en las que podemos no pensar en términos binarios la política como generalmente nos estamos acostumbrando. Me parece que Carta tiene un fundamento primero que, más allá de defender al gobierno, es pensar horizontes posteriores al gobierno y que al gobierno lo sobrepasen. Que las palabras estén por delante de los hechos. Crear un lenguaje para que el gobierno tenga que tomarlo. Crear acontecimientos para que el gobierno tenga que hacerse cargo. Me parece que ese es uno de los espíritus, o por lo menos el espíritu que más me interesa de Carta a mí. No me interesaría una Carta totalmente 678izada, sino que efectivamente hay un lenguaje 678 que hay que cubrir, hay que cuidar, porque efectivamente ha operado de manera positiva en muchos sectores sociales, pero también hay que siempre correr el amperímetro ese de lo posible, que me parece que es uno de los fundamentos de Carta. Yo me encontré en la marcha teniendo culpa de estar y culpa de no estar, culpa de putear y culpa de no putear. Y también decir esto acá en Carta de Caletti, que le tengo mayor respeto, un militante político, ha estado exiliado, tiene una vida política mucho más vasta que la mía, pero ese es el nervio que me parece que tiene que tocar Carta. Porque hay algo muy cómodo, que me parece que es lo menos interesante del 678ismo, que es no pensar la crítica. Y no pensar críticamente
no críticamente la palabra crítica como una palabra edulcorada, sino la crítica es la gestación constante de nuevos horizontes, de nuevas esperanzas. Y me parece que pensar, por ejemplo, la universidad pública o la autonomía de la CTA, como decía Yasky, que son temas en los que el gobierno quizás no, que el gobierno no privilegia, aunque sí privilegia a otros que acá aplaudimos sábado por medio, es una forma también de mantener a Carta más viva y de hacer crecer a Carta como usina intelectual K, como se dice. Porque efectivamente yo quiero que Carta sea una usina intelectual, quiero estar mancomunado con el gobierno, pero para estar mancomunado, esa mancomunación no tiene que ser mancomunación de lacayo, sino una mancomunación inteligente, crítica, superadora, de correr los horizontes. Yasky me pareció, es el ejemplo de lo que yo quiero en Carta. Que pueda venir Yasky, que es un tipo que necesariamente no está vinculado al gobierno, pero nos puede hacer renovar esta idea de que estamos acá para correr el horizonte y no para cuidarlo, sino para exigir siempre una vuelta más al lenguaje, a la contienda política, a los acontecimientos por venir, a la esperanza, al futuro, a un post-kirchnerismo más kirchnerista. Entonces, por eso invito a que debatamos esto y no a generar suspicacias y gritos denuncialistas, sino a pensar la crítica y que Carta siempre tiene que dar una vuelta más en la crítica. Nada más, gracias.